Muy bien, amigos, continuamos con más en Economía Verde y ahora vamos a compartir una pregunta que muchos se hacen, ¿no? ¿Va a acabar o cuándo va a acabar la era de los combustibles fósiles? Hablamos de estos combustibles que tanto daño le hacen a nuestro planeta, a nuestro país, pero ¿acaso esto es posible? ¿Por dónde pasa, no? Que se pueda reducir realmente el tiempo de lograr una transición a energías limpias. Vamos a contarles de un evento importante que se va a desarrollar precisamente del 15 al 17 de septiembre, donde 2 peruanos van a participar de esta cita. Entre ellas es una lideresa indígena y un especialista precisamente de la campaña, ¿no? De este Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles de América Latina. Está con nosotros precisamente estos 2 peruanos que van a ir a representarnos al exterior. Estamos hablando por el primer lugar de Elaine Shahian. Ella es presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo Corpi, que es la provincia de Aten del Marañón, en Loreto. ¿Cómo estás, Elaine? Muy buenas tardes. Y también está a su lado Augusto Durán. Él es coordinador de la campaña para el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles de América Latina. Muy buenas tardes a ambos. Ustedes están aquí porque precisamente mañana van a participar hasta el 17 de septiembre en lo que es la Cumbre de Ambición Climática del Secretario General de la Secretaría General de las Naciones Unidas. Buenas tardes nuevamente y cuéntenos de qué trata, en el caso tuyo, Augusto, de esta Cumbre de Ambición Climática de las Naciones Unidas. Excelente, buenas tardes. Sí, de hecho la cumbre en sí empieza el 17 y es hasta el 22. Muy Entonces bien. vamos a llegar exacto de todas maneras. Del 17 al 22. Exacto, del 17 al 22. Y de hecho, como lo menciona el secretario de las Naciones Unidas, la era del calentamiento global ha terminado y estamos iniciando la era de la ebullición global. Entonces esto nos habla de la gravedad que el cambio climático está teniendo. Estamos pasando diversos ya puntos de no retorno, entonces ya está haciéndose esto irreparable. En ese sentido, el secretario de las Naciones Unidas ha convocado a todos los gobiernos del planeta para que se junten en la ONU y empiecen a debatir la ambición, que es simplemente cómo hacemos para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera, que es lo que produce el calentamiento global. Entonces, en ese sentido, bueno, en conjunto con la hermana Elaine estamos yendo a participar en esta cumbre de ambición climática en Nueva York, justamente llevando una apuesta que es dejar los combustibles fósiles bajo tierra y sobre todo en la Amazonía, ¿no? Que bueno, ahí la hermana te puede comentar mucho más sobre la problemática. Elaine, ahí está esta pregunta sobre la mesa, ¿no? ¿Se puede dejar realmente la era, o se puede dejar los combustibles fósiles? ¿Recuerdas hace poco las imágenes? Veíamos a cientos de transportistas haciendo filas por esperar abastecerse de GLP, estamos hablando de un combustible fósil, ¿no? ¿Qué tanto está avanzando nuestro país en poder realmente dejar de usar ese tipo de combustibles? ¿Qué tanto daño le hacen al planeta, a nuestra Amazonía? Tú eres del Aten del Marañón. Cuéntanos, por favor. Sí, efectivamente, gracias por la invitación. Quiero partir diciendo que la Amazonía es vida donde los pueblos indígenas habitan, cuidamos, y lo que nosotros pedimos es al Estado que se tiene que tomar en cuenta y dejar de estar explotando estos combustibles fósiles que afectan nuestro territorio, nuestras quebradas, que están contaminados hasta el día de hoy. Y debe haber una estrategia de poder parar esto. Y todos debemos preocupar, no solamente hablar que la Amazonía, ofertando Amazonía, pero la Amazonía hay que cuidarla. ¿Por qué? Por todo este daño que se está dando, y la Amazonía es vida donde los pueblos indígenas, tanto la gente que viven ahí, están día a día sufriendo, y a raíz de esto nosotros como pueblos indígenas decimos no a la proliferación de combustibles fósiles y que se deje debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque sí se tiene que dejar, se puede dejar. Sí hay gente que utilizan, gente de la ciudad que tienen carro,
Pero esto no ayuda a los pueblos indígenas. Al contrario, para los pueblos indígenas cada vez nuestro ecosistema, nuestras quebradas, nuestros ríos siguen siendo contaminados. Claro, aquí un especialista también en nuestro programa en algún momento nos comentó de que qué tan compatible puede ser, ¿no?, esta actividad, ¿no?, la extractiva de poder extraer el petróleo, ¿no?, de la Amazonía, y él señalaba de que en algún momento sí puede ser, siempre y cuando sea responsable, al menos no de las zonas naturales protegidas, pero de las otras áreas, ¿no?, hay áreas permitidas. ¿Cómo evalúas tú eso? ¿Cuál es la realidad de este tipo de actividades, al menos en el Daten del Marañón? Al menos que en Daten del Marañón, territorio libre no tenemos. Y los territorios de los pueblos indígenas, cada pueblo tiene frontera entre frontera. Y para nosotros, para pueblos indígenas, territorio libre no tenemos, y en ello hay concesiones petroleras que están dentro de los territorios de los pueblos indígenas, que realmente preocupa. Porque cada vez desnutrición crónica. ¿Por qué? Porque no hay seguridad alimentaria dentro de nuestro territorio. Enfermedades de todo tipo de enfermedades que se viene dando en las comunidades. Con metales pesados, la gente comiendo, los niños bañándose en esas quebradas contaminadas con petróleo. Eso preocupa nos preocupa a nosotros como pueblos indígenas, como líderes, lideresas, mujeres que sufren con infecciones, niños que nacen con deformación. Eso para nosotros es una preocupación, y esperemos que el Estado, que la presidenta tome en cuenta nuestra demanda, porque es una preocupación común para todos los pueblos indígenas. Y para nosotros es no al petróleo en nuestro territorio. Es por eso que exigimos que se pare estar concesionando pozos petroleros dentro de los territorios de los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas están sufriendo cada vez más. Ahora, Augusto, ¿hasta qué punto puede ser compatible ese tipo de actividades? Tú vas a ir junto a Elaine a exponer un poco la voz de lo que es los pueblos indígenas, ¿no?, de distintas asociaciones o del Perú. ¿Cuál va a ser un poco la posición que van a ustedes llevar ante las Naciones Unidas en lo que es esta cumbre? Más aún cuando el Perú es dependiente de los combustibles fósiles. Claro, de hecho tenemos que partir de algo. Cuando nos hablan de la compatibilidad de la actividad extractiva con los ecosistemas, seamos conscientes que siempre se genera un impacto. Que nos hablen y nos digan de responsabilidad empresarial en el Perú, eso es hasta cuestionable y dudable. Desde el año 97 hasta el año 2001 han habido más de 1000 derrames de petróleo, producto justamente de la mala operación, producto de las empresas que no tienen responsabilidad, tanto en la Amazonía como en las zonas marino-costeras. Hay más de 3000 pasivos ambientales, muchos de ellos graves, de alto riesgo, que siguen sin remediar. Y ni siquiera económicamente esta actividad es compatible, pues el canon minero, el canon que dejaría el petróleo, pues sería aproximadamente 280 millones, mientras lo que costaría la remediación de todos estos derrames, de estas zonas impactadas, es más de 600 millones de soles. Entonces, ni siquiera económicamente es viable la ganancia que se tiene. Más allá de eso, entonces, en un esfuerzo desde la sociedad civil, de la mano con nuestros compañeros, compañeras de las organizaciones indígenas, estamos llevando una primera propuesta que sería declarar o empezar a debatir la posibilidad de una Amazonía sin combustibles fósiles, libre de exploración y explotación de combustibles fósiles, pues sabemos de su alto impacto que tiene. Y este impacto daña los ecosistemas y al mismo tiempo... Y esto se planteó, ¿no?, en la cumbre amazónica que hubo en Brasil recientemente. De hecho que sí, lamentablemente se planteó esta propuesta. Lamentablemente los gobiernos siguen con la visión extractivista. Por ahí Petro tuvo alguna cercanía planteando esto, pero lamentablemente desde el gobierno peruano, brasileño, se sigue pensando en la visión extractiva. La economía
Crece si es que seguimos con el extractivismo y lamentablemente con esa visión no vamos a poder llegar a cumplir la meta de dejar o al menos no pasar el 1,5 grados centígrados que nos dice el IPCC que tenemos que evitar para que el cambio climático sea irreversible. Claro, sobre lo que estamos conversando, de repente vale hacer hincapié de lo que es los efectos, todo lo que trae, ¿no? El uso de los combustibles fósiles y la importancia desde que se vayan apresurando, en todo caso impulsando esa transición a energías limpias. Nuestro país ya está fomentando una cultura de lo que darle un mayor porcentaje, por ejemplo, la participación de energías renovables. Sin embargo, en tu caso, Augusto, ¿cuál es lo que propones? ¿Que los combustibles fósiles se queden bajo tierra? ¿Qué es lo que ustedes creen debería de pasar? Excelente. De hecho, parte de la campaña que venimos y nosotros como MOSIC somos punto focal de la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que lo que plantea es 3 pilares y un proceso en 3 pasos. Primero, para evitar agrandar el problema del cambio climático, tenemos que evitar hacerlo más grande. Entonces, dejar de explorar nuevos pozos, dejar nuestras reservas bajo tierra. En este momento no planteamos que dejemos de producir porque sabemos que existe económicamente una vinculación. En un primer momento, el primer pilar de este tratado te propone no más reservas. El segundo pilar o el segundo paso es empezar a debatir, empezar a ver la viabilidad de que esos pozos que ya están en producción y que tienen mayor impacto a las comunidades, etcétera, puedan empezar en un proceso paulatino, ordenado, de años, con metas, empezar a dejar de producir. Y el tercer paso, que nos parece el más importante de todos, es empezar a ver una transición energética justa y popular. Sabemos que para hacerle frente al cambio climático necesitamos un cambio sistémico, una transición ecológica y en el marco de eso una transición energética justo y popular, y el Perú tiene mucho potencial solar, potencial eólico, mareomotriz. Tenemos las condiciones para poder hacer esta transición energética y evitar seguir impactando a los territorios donde se explotan estos combustibles fósiles. Muy bien, en tu caso, Elaider, algo cortito nada más, nuevamente incidir cuál es el pedido, ¿no?, de las comunidades de este sector. Yo vengo trayendo el mensaje de los pueblos indígenas de esta provincia, es no a las concesiones, no más concesiones petroleras en los territorios de los pueblos indígenas, no más explotación de petróleos dentro de los territorios indígenas. Igual manera piden la consulta, cualquier tipo de actividad que se dé en los territorios de los pueblos indígenas deben ser consultados, porque ellos son quienes viven ahí. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Volvemos a incidir, nuestros invitados van a participar de lo que es la Cumbre de Ambición Climática de las Naciones Unidas del 17 al 22 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos. Muy bien, para lograr el desarrollo del país se necesita trabajar en conjunto, que haya diálogo, y eso es lo más importante. Muchísimas gracias a ambos, y de esta manera también, amigos, aquí llegamos al fin de esta edición de Economía Verde. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A continuación viene Geomundo. Permiso.